y se va. O sea, para que tú veas cómo empezó. Y de ahí recuérdate que fue una persecución constante. Ese 65 al final y el 66 fue imposible vivirlo. Después que pasa ese proceso, ¿verdad? Del armisticio, la gente que había venido del interior y había creado comandos, casi de todas las provincias habían comandos. Entonces volvieron a su pueblo y iban en autobuses. Bueno, pues el recibimiento era a tiro por la guardia. A tiros. Y eso probó que la versión de Camaño de que no fuimos vencidos, que él decía, no vencimos pero no fuimos vencidos, no era cierta. Realmente los grupos constitucionalistas fueron vencidos. Vencidos totalmente. Se organizan las elecciones del vencido por llegar a acuerdo, Se organizan las elecciones, pero es que la revolución no pudo extenderse más que 12 cuadras. Se dejó encerrar en 12 cuadras ahí, en la zona colonial. Y cuando se hace el intento de San Francisco de Macorís, los que lo hacen son asesinados, porque fue un acto parecido al del 19 de mayo, encabezado por Fernández Domínguez en el Palacio. Es decir, la revolución no se pudo extender a las provincias. Entonces no tenía otra opción que la negociación, ante la otra posibilidad de ser derrotado de manera aplastante militarmente. Entonces se organizan las elecciones del 1 de julio de 1966 con las 42.000 tropas norteamericanas. Juan Bosch, el candidato del PRD, no puede salir a hacer campaña y los norteamericanos imponen al doctor Balaguer como presidente, que entonces, con un tremendo fraude, que entonces toma posesión el 1 de julio de 1966 y a partir de ahí inicia el periodo criminal de los 12 periodo años, negro de la República Dominicana, de los 12 años. Un periodo absolutamente criminal donde todos esos sectores vinculados con la Guerra de Abril son exterminados, sometidos a prisión o llevados al exilio, porque esos fueron los 3 golpes: asesinato, prisión y exilio, y desarticulada todas las fuerzas democráticas y revolucionarias de la República Dominicana. Pero aún así, hasta ahora, el movimiento revolucionario dominicano siguió combatiendo, siguió en pie de lucha. En condiciones muy desventajosas. Muy desventajosas, porque en ese tiempo era un crimen hasta ser estudiante. Hasta ser estudiante era un crimen. Te apresaban cuando salían de las escuelas. Jóvenes como Maximiliano Gómez Moreno, que se mantuvo galopante en su lucha, Onelio Espaillá, ese gran dominicano que lo deportaron de su tierra y señaló en varias ocasiones: yo voy a morir en mi tierra, y se metía en un avión por allá y caía al aeropuerto, ahí lo cercaban en el avión, no lo querían dejar bajar, lo agarraban preso y lo llevaban para Victoria. Y un hombre enfermo. Sí, que hay que decir que era por eso. Él decía que quería, sabiendo que iba a morir por su enfermedad, morir en su país. Yo me topé con él en varias ocasiones. Me decía: yo muero en mi tierra, tendrán que matarme, pero no voy a vivir en el extranjero. Y lo deportaron en varias ocasiones. Yo recuerdo mucho a Luis Antonio Blanco Peña. Sí, el PAI. Sí. Pero el PAI es de la misma, se metió después a lo que es la historia del PRD y el PLD. Pero son hombres con más luces que sombras. Sí, es una realidad, es una realidad. Pero ese Onelio Espaillá, que murió en Santiago, que nosotros a veces no lo recordamos, a veces no, nunca. Este pueblo debe recordar a Onelio Espaillá, porque fue un hombre de lucha también. Y a los desaparecidos. Bueno, Orlando Mazara, Tito Montes. Esto es todo eso como Mero Hernández. Es que nosotros hemos señalado que llamamos al procurador Francisco Domingo Brito a que inicie una investigación, como se ha hecho en América, en ciertos pueblos de América, por ese genocidio cometido aquí en esos 12 años. Y quizá todavía un reducto ya después en los próximos 4 años del PRD, que esa fuerza incontrolable que existía en los cuerpos catrenses seguía cometiendo atrocidades, como la muerte de Clodomiro Gotró,
que lo asesinaron, Así diciendo que estaba vinculado a unos secuestros que nunca se vio a quién iban a secuestrar. Y otros jóvenes, Adriano también, que murió en ese año. Yo creo que esas fuerzas incontrolables siguen intactas, porque nunca fueron desarticuladas. Lo que pasa es que el método de ejercicio del gobierno y del poder ha cambiado. Sí, Pero claro. son grupos que cuando están jugando al general Ramiro Mato, o lo llaman a investigación, están afuera y dicen, y si se vuelven a rebelar, volvemos y lo matamos. Porque esos fueron los generales. Sí. Y ellos se ratifican con esa declaración en sus posturas desde la época de Trujillo hasta el presente. Lo que pasa, bueno, que hay otra forma de ejercer el poder, pero ellos están ahí disponibles. Entonces yo creo que debe iniciarse una investigación, como se está haciendo con Ramiro Mato por el caso de Manolo Tavares Justo. También debe realizarse por una serie de jóvenes que se desaparecieron, o todos esos crímenes que se cometieron posterior a la Guerra de Abril. Que ese 66 fue un año sangriento para el pueblo dominicano en Así términos es. de jóvenes. Eso era, en cada esquina mataban a un joven, la policía o los Varios al día. Varios en al todo día, el país. en todo el país. Eso En todo fue el país. Un desastroso. estado de terror. Y desaparición. Al punto de que en las elecciones que se organizaron, por ejemplo en el 68, que eran congresionales y municipales, ya el partido principal de oposición, el PRD, tuvo que salir y no participar, además, en las elecciones del 70 y del 74. Y participó en la del 78, porque en Estados Unidos se había dado un cambio político. Y Exactamente. había llegado Jimmy Carter, que exigía Que regresó los militares a los cuarteles, Exacto. prácticamente. Entonces eso dio una apertura en América entera En y América dio la entera. oportunidad, porque tuviste inclusive que es lo que se llama la tuvimos- tercera ola de la democracia. lo que americana. tuvimos que enfrentar en ese entonces para poder consolidar a don Antonio Guzmán en el poder, Exacto. porque hubo... Decía Carlos Jaque Olivero, Sí, que él era el de la jefe. cuarta brigada. Sí, allá Antonio en- Guzmán va a en gobernar Santiago Rodríguez. de Baní para la capital, pero Sí, de porque Baní de para acá. Mao, no, de Mao, de Bonao. no, para la sí, capital. exactamente. Va a gobernar Antonio Guzmán, porque de Bonao hasta la línea voy a gobernar yo. Sí, porque él era el jeque árabe de esa zona. El jefe de la cuarta brigada. Sí, no, él tenía Así una... se creían los militares. Se crean los Durante militares. toda la guerra. Y la suerte, podríamos decirlo, que en ese entonces, pues, los norteamericanos dijeron, no, nosotros queremos esto. Y pudo don Antonio salir de militares criminales, Exacto. generales Que incluso criminales. intentaron que cosas están ahí, que contra sí, don sí, Antonio. que ¿Usted se todavía- acuerda de uno que se metió en la guarachita? Ah, sí, Un sí, militar. sí. A decir cosas. Y Increíble. pudo él retirar a cuatro o cinco generales que eran los que mantenían el país en zozobra. Pues creían que eran de- 74 comandantes. que eran fueron de ellos. 4. No, pero los cuatro fuertes, los cuatro fuertes que gobernaban prácticamente el país. Encabezado por Pérez y Pérez y Pérez. Pérez, Níbal Cejas, Cejas, ese grupo Chinino de Lluveres, Chinino que fue el que Lluveres. encabezó a las tropas del CEFA Ujú. en el asalto a la zona norte durante la guerra. Él era el jefe de eso, Sí. Chinino Lluveres, que después está involucrado también en la muerte de Orlando Y Martínez. Orlando Martínez. Sale Fue involucrado, juzgado y condenado por eso. pero nunca cogió prisión. Exacto, Nunca cogió prisión. exacto. Entonces yo lo que creo es que la Procuraduría debería regalarnos, ya hacemos un llamado de nuevo, porque nosotros creemos es que él, y está rodeado de algunos jóvenes que tuvieron sentimientos revolucionarios. Y eso se perdió. Usted está, No, Usted- yo creo que no, usted está tirándole piedra al agua para construir. yo creo que no, Eso se hunde ese argumento suyo. porque nosotros No va a pasar necesitamos nada. El sistema de poder y de el impunidad esclarecimiento de la muerte. que hizo eso sigue vigente y es más poderoso que la Procuraduría General de la República. Bueno, téngalo por es muy seguro. probable que sí, pero debemos recordar hoy con mucho... Y muchos de los funcionarios son de hoy que ostentan el poder son hijos de esos generales. Usted ha trabajado con gente que es así, usted Sí, lo claro, sabe, que claro. son viceministros y toda la Claro, cosa. sí, Entonces, claro. Sí, que son... y no hay son quien de le hable de esos su papá espiones. a esas personas. Pero hay porque que su papá es impoluto decírselo, para hay que ellos. decírselo.
que decírselo, porque hay que señalar las cosas mal hechas que hicieron. Y yo creo que... Pero esperar que el legado Fernández Brito y los amigos suyos que hay ahí, que son jóvenes, abran un proceso contra esta gente, eso no va a pasar. Debería, por lo menos. Bueno, yo lo que quiero hacer un llamado al pueblo dominicano. Exacto. Que en días como hoy reflexiones y piense en su pueblo, y que si tenemos que tomar acciones para tratar de salir de este atolladero en que estamos metidos como país, que nos empoderemos cada uno de los dominicanos y recordemos a esos hombres que perdieron su vida el 24 de abril y posteriormente luchando por las reivindicaciones de este pueblo. Será hasta mañana que estaremos con ustedes en su programa Hablemos. Pasen buen día. Buen día.